Pues lo empecé a hacer desde que vivía con mi mamá, pero en la pierna, para que no me viera. Pues como que sientes una liberación de tanta presión, cambiar el dolor emocional por el físico y que se te olvide tantito que te estás sintiendo tan mal. La verdad no sé cómo llegué a ese punto, cómo escalaron tanto las cosas. No sé, de hecho ni siquiera me acuerdo de la primera vez que lo intenté. Muchas pastillas. La segunda, otra vez estar en el hospital. Igual agarraba de que todas las pastillas cada vez como que lo intentaba hacer más fuerte porque yo decía, es que, o sea, ¿cómo es posible que no haya funcionado? Tuve otro intento con una cuerda. La última fue hace un año. Pues trato de buscar en mí mis razones para quedarme. No le veo sentido a la vida. Es muy aburrido. Hay que esforzarse demasiado por un tal vez. Me parece un esfuerzo sobrehumano el simple hecho de vivir en este sistema. No espero nada o mucho, simplemente pues vivir al día y lo que pueda hacer hoy, mañana quién sabe. Estamos aquí con Lía, de 23 años. Lía tiene diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, mejor conocido como TLP. Lía ha estado internada 3 veces en hospitales psiquiátricos. La última vez fue en Fray Bernardino y fueron 40 días. Las hospitalizaciones pasadas fueron cada una de 30 días, ¿no? Vamos a platicar de tu diagnóstico en general, de tu vida en general, de cómo vives con un diagnóstico de ese tamaño. Pero me gustaría empezar porque me platiques actualmente qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Me encanta el arte, pinto, me he dedicado a pintar todo este tiempo desde que salí del hospital, a vender mis cuadros, que al principio pensé que nadie en el mundo los iba a comprar y afortunadamente pues sí se han vendido. Y no sé, me gustaría seguir creciendo en eso. Me gusta mucho el cine, la música. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Si puedes decir cuál es tu película favorita o no tienes una. Sí, ¿Cuál? Rocky. ¿A poco? Me encanta Rocky, soy fan de Rocky. La 1, la 2, la 3, todas. Todas, güey. ¿Tienes algún grupo favorito de música? Grupo no, pero soy fan de Michael Jackson. Claro, si hasta traes tu bolsa de MJ. Es cierto. Te gusta mucho lo de antes, ¿no? Como platicábamos hace rato. O sea, tienes 23 años, pero te gusta mucho lo que veo yo mucho que como lo ochentero, noventero y así, ¿no? Sí, me encanta todo lo de los 80s. Bueno, en general del 2000 para atrás, todo, pero más de los 80s. No sé, como que me siento muy, muy conectada a esa época, como que era una época más real que actualmente. Actualmente, ¿por qué sientes que no es muy real? Pues todo se hace muy rápido, todo se hace viral en 3 minutos y a los siguientes 3 minutos ya nadie se acuerda de eso. Como que todo el mundo está en su mundo y no sé, como que no hay una experiencia colectiva de algo. O sea, se ha vuelto la sociedad más individualista. Ajá. Y antes había más sentido de comunidad. Sí, el algoritmo se adapta a ti. Entonces, puede que tú veas algo y estés enterado de algo y digas, ay, wow, esta es la noticia, no sé, más del momento. Del momento, pero es la noticia del momento para ti, no para todos. Y no sé, bueno, a mí me gusta mucho la televisión abierta, que creo que nadie ve televisión abierta allá, pero siento que es como algo más real que las redes sociales, que los videos, porque hay personas
trabajando para eso en ese momento. Son noticias más generales. Incluso los comerciales son diferentes a los comerciales de redes sociales. Que, por ejemplo, ves una película en televisión abierta y ellos saben en qué momento pausar la película, empezar con los comerciales y regresar. Y, por ejemplo, ves una película o un video largo en YouTube y te meten los comerciales. Quieras o no. Ajá, pero sobre todo sin hacer una pausa en un momento específico en el que tú te puedas desconectar y regresar el hilo después de los comerciales. Entiendo. Sí, sin lugar a dudas, ves el mundo desde una perspectiva muy profunda. No vives la vida en automático, en piloto automático, pero para nada. Sí. Y por lo que entiendo, la realidad muchas veces te puede llegar a resultar bastante dolorosa. ¿Te gustaría que el mundo fuera diferente? Sí me gustaría que fuera diferente, pero no sé, igual tampoco me meto mucho en eso de estar pensando todo el tiempo que me gustaría que fuera diferente, porque pues nunca va a ser diferente. Entonces, pues trato de hacer yo el mundo como a mí me gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí también me encanta escuchar el radio, que también ya todo el mundo escucha Spotify, y que tiene el mismo problema que las redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo, si escuchas el radio, los comerciales igual van en un momento específico, escuchas música variada, no nada más lo que te recomienda el algoritmo, porque, o sea, también uso Spotify de vez en cuando, pero seamos honestos, nunca te da buenas recomendaciones o te vuelve a poner lo mismo y lo mismo, aunque sea la versión premium. Y si te muestra cosas nuevas, pues son los que ellos quieren que escuches, lo que está de moda. Claro. Sí, o sea, hay un problema muy claro con la falta de humanidad en lo que hacemos ahora, en todo lo que es justo redes sociales, Spotify, o sea, todo lo digital, el mundo digital ya carece totalmente de realidad y de humanidad, ¿no? Ajá. Y luego, aparte también, por ejemplo, la sensación de que estás escuchando el radio y de repente suena tu canción favorita, una que te gusta mucho, o sea, eso no lo vas a sentir con Spotify. Claro, que te sorprendan con no manches que están tocando esta canción. Ajá. Tienes toda la razón. Yo que soy de generación 81, justo estar escuchando el radio y que no sabes qué va a venir y de repente ponen la canción que te gusta o bien escuchas una canción y la descubres en ese momento y descubres que te está gustando mucho esa canción. Eso ya no lo tenemos, la verdad. Y es muy triste que las canciones de ahora se centren muchísimo en los primeros segundos de la canción, porque son los primeros segundos los que tienes para decidir quedarte o saltar. Totalmente. Entonces ya no hay paciencia de disfrutar el intro de una canción. Totalmente. Oye, Elia, ¿qué nos puedes compartir, que quieras compartirnos acerca de, antes que nada, tu infancia? Porque este desorden de personalidad, pues es multifactorial, ¿no? Puede ser hasta del medio ambiente, genética, crianza, o sea, pueden ser tantas cosas, pero tú has analizado, o sea, tú, Lía, particularmente, has dicho, yo creo que fue así. Sí, pero es algo que me ha costado mucho trabajo, porque es algo que he tenido que hacer yo sola, aunque he ido a terapia y todo eso. En ninguna terapia que he tenido hemos profundizado tanto como para encontrar la causa de. Pero tú sientes cuál es tu propia causa. Pues no tiene mucho que empecé como a preguntarme a mí misma y a empezar a recordar, porque antes no lo hacía, pero no sé, es que son como que muchos factores. ¿Cuáles dos quieres compartir? Pues de la infancia, por ejemplo, yo no sentía que mi infancia fuera como
diferente o mala o buena. Como que no tenía mucha conciencia de eso, pero ya después más grande, pues sí me di cuenta que tuve que ser muy madura para la edad que tenía, ¿no? Por ejemplo, yo tenía unos 3 años cuando mis papás se separaron y desde entonces mi mamá se la pasó deprimida hasta la actualidad. Entonces, pues era como muy difícil yo ser una niña chiquita de 3 años y tener que estar consolando a un adulto, ¿no? Bueno, consolando, porque realmente, ¿qué puede decir un niño de 3 años que realmente le sirva a un adulto? Pues nada. Pero aún así, pues yo tenía como que ese peso de es que tengo que cuidar a mi mamá o ayudar a mi mamá. Entonces, en lugar de que fuera al revés, pues sí, la verdad es que mi mamá nunca, bueno, yo nunca fui capaz de expresar ningún sentimiento con ella, o sea, pues nunca le dije cómo me sentía, o sea, si me sentía triste no se lo decía, si me sentía feliz tampoco. La verdad es que como que yo tomaba mi distancia porque sentía que no me iba a ayudar realmente. Entonces, pues sí, como que ella se preocupaba demasiado porque a mí me fuera a pasar algo, eh, que pues era demasiado sobreprotectora. ¿De qué maneras te sobreprotegía? Mm, Pues de todo, o sea, yo no podía salir a ningún lado. Em, bueno, por ejemplo, recuerdo que yo estaba en prepa, creo, que yo tenía muchísimas ganas de hacer ejercicio, ¿no? De hacer algún deporte. Em, y pues no sé si era excusa o no, pero pues no me hace mucho sentido, porque me decía, es que no tengo dinero para llevarte a alguna academia o así. Y yo le decía, está bien, o sea, no hay problema, no te estoy pidiendo dinero, pero pues puedo ir al parque, puedo... cerca de mi casa había hay una plaza que tiene el estacionamiento pues bastante grande y yo me enteré que personas ahí en la mañana se iban a correr y entonces yo dije, pues estaría padre ir ahí a correr y y me decían, no, porque, o sea, ¿cómo te vas a ir tú sola a correr? O sea, imagínate que le hubiera dicho, me quiero ir yo sola al antro. Si no podía ir a correr, menos a cualquier otro lado, ¿no? Y ya estaba grande. Entonces, cuando estaba más chiquita, no sé, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, pues era peor porque todos tus compañeros, amigos y van al cine o simplemente van a la casa de alguien más a, no sé, pasar la tarde a hablar de lo que sea. Y la única vez que fui a la casa de unos amigos, mi mamá fue conmigo, se quedó ahí conmigo todo el tiempo en la casa, como que pues viendo a ver qué hacemos. Y pues eso es súper incómodo, o sea, para mí y para mis amigos también, o sea, es como tener un policía ahí enfrente y de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. Y aunque no sean cosas malas, pues simplemente así como de, es que me gusta fulanito o el chisme del día, lo que sea, pues obviamente es algo que no le cuentas a tus papás, a menos que tengas una buena relación, ¿no? Pero... No, y aún así, o sea, así, son una figura de autoridad. autoridad. Exacto, y cuando estás con tus amigos, quieres estar con tus amigos y decir groserías y expresarte y Así es. lo que sea, y no tener una figura de autoridad que está como revisando todo lo que dices, ¿no? Uh-huh. Claro. Y luego aparte, nada más estuve como de que 2 horas. ¿Qué haces 2 horas? ¿Qué haces en 2 horas? O sea, vas, comes y ya no voy. Y los demás se quedan ahí. O sea, básicamente, por lo que entiendo, tuviste una vida, una infancia y una adolescencia en la que si hiciste 3 cosas son muchas, porque no te dejaban hacer nada. Exactamente.
y encima tu mamá deprimida y tú sin poder expresarte y teniendo como un sentido de, o sea, está curioso porque ella te sobreprotege, pero esa sobreprotección a ti de niña me da la impresión que te hacía sentir desprotegida y por ende tú tienes que proteger a tu mamá y no poder ser una niña. Ujú. Y querida Lía, tú has tenido intentos de, ya saben que las plataformas silencian mucho estas palabras, entonces por eso ahora nos vemos obligados a usar estas, pero has tenido más o menos 6 intentos de autodesvivimiento, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo fue el primero? ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía 20. O sea, todos han sido en realidad recientes. Ajá. Ok, bueno, hablemos antes de los 20 años. Tu adolescencia, ¿cómo fue tú contigo misma, más allá de lo que vivías? Que me queda claro que no podías vivir gran cosa. Tú por dentro, ¿cómo te sentías? Es curioso porque, bueno, ahorita me acuerdo que yo desde chiquitita, o sea, segundo de primaria, ponle, eh, yo tenía en mi cabeza de que es que me voy a escapar de mi casa. Me voy a escapar de mi casa y me voy a escapar de mi casa, así todo el tiempo, ¿no? Y me acuerdo que había como estos, ¿cómo se llaman? Bueno, los que daban antes de como sección amarilla y eso. Okay. Entonces yo me ponía a ver como lugares en renta y así. Y pues, o sea, como que se me hacía fácil. Probablemente a ningún niño le van a rentar nada, ¿no? Pero pues, se me hacía fácil como de, ay, sí, voy a juntar dinero y me voy a ir y me voy a escapar y voy a rentar y ya luego a ver qué hago, no sé. Está en segundo de primaria, no sé cuántos años, 6, 7, 8, 6. Entonces, pues yo me la pasaba pensando eso y de hecho, pues siempre pensé eso y yo les decía como a mis amigos, ay, es que me quiero escapar y así, ¿no? Y ellos como que en su idea se lo tramaban de que, pues se va a escapar de la escuela, no sé, irse por ahí y ya regresar, ¿no? Pero, o sea, mi idea era no regresar jamás, pase lo que pase. Y una vez, no sé ni cómo, pero los convencí. Y ya íbamos como saliendo de la escuela, pero nos vieron los maestros. Si no, no sé qué hubiera pasado, pero, ajá. Y luego en secundaria. Sí, porque o sea, si en la infancia estás pensando esas cosas, ¿qué pensabas en la adolescencia? O sea, secundaria. Bueno, Platícanos. ya en secundaria, pues seguía pensando lo mismo, pero ahí me sentí mejor, o sea, me gustó como mucho, entre comillas, esa etapa. Nada más en lo que estaba en la escuela, porque ya cuando regresaba a mi casa, desastre otra vez. Pero me gustaba porque siento que en esa escuela en particular como que nos hacían que nos expresáramos más, que fuéramos creativos, que pues sí, que como que no, como que nos hacían sentir que no había ningún límite para lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, No, estás más feliz en la escuela. exactamente. Entonces, pues yo, o sea, me sentía muy bien, además de que eh, estaba desde las 7 de la mañana hasta las 3. Entonces, o sea, casi todo el día. Entonces, como que mi mente se la vivía allá. Digo, obviamente no era perfecto, pero sí mejor que mi casa. Entonces, ya cuando regresaba a mi casa, pues como que me bloqueaba un poquito de pensar en cosas, de pensar en cualquier cosa. Y luego aparte, desde chiquita, tenía como problema con la comida, que me daba muchísima ansiedad comer, muchísima ansiedad comer. O sea, yo no podía comer nada.
Y pues mi mamá era de que no te levantas de la mesa hasta que no termines todo. Que, no sé, o sea, siento que a muchos niños les hacían así, pero yo podía estar 4 horas, 5 horas sin levantarme de la mesa. Entonces, pues yo regresaba de la escuela a sentarme mis 4 horas y pues cuando ves ya pasó el tiempo y ya es de noche, pues no sé, haz la tarea ahí rápido y ya, a dormir. ¿Y comías o no? Pues no, o sea, realmente sí, o sea, sí comía un poco, pero pues ya en algún momento como que mi mamá se hartaba y ya se enojaba y decía, bueno, ya déjalo ahí. Pero pues era lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días. Entonces, pues no era bonito. Y has platicado en tus videos que en algún momento incluso ya tenías la piel gris. Sí, bueno, eso fue más chiquita, estaba en la primaria más o menos. Y yo sí estaba súper delgada. Me acuerdo que se me veía el cabello como chinito, pero no era de que fuera chino, sino de que estaba como deshidratado, no, algo así. Entonces, me acuerdo también que usaba, bueno, en ese tiempo estaban como de moda los skinny jeans. Y pues, o sea, yo me lo ponía y parecía mom jeans o no sé. Entonces, eso no me gustaba porque a mí no me gustaba estar delgada. O sea, yo no lo hacía por querer estar delgada, sino porque me daba ansiedad. Yo creo que la rutina más que nada. Porque, por ejemplo, yo podía ir a otro lado sin que estuviera mi mamá y ahí sí comía bien. Entonces, eso es muy profundo lo que estás diciendo. Entonces, porque no es per se que entonces que tuvieras un desorden alimenticio, porque si así es, lo que quieres es bajar de peso. Ajá, sí, no, o sea, yo al contrario, quería subir de peso, pesar lo normal. Usaba muchísima ropa para no verme tan delgada, o sea, por ejemplo, abajo de los pantalones, unos mayones, unas mallas o no sé, lo que sea, para no verme tan delgada. Y me acuerdo que una maestra le habló a mi mamá y le dijo, oye, es que creo que tienes que llevar a tu hija al psicólogo. Y ya fuimos. Y no sé qué hizo, no sé qué me hizo la psicóloga, la verdad. Pero pues como que sí me ayudó bastante a dejar de tener esa ansiedad. Pero me acuerdo que después de, no sé, un tiempo de llevar algunas sesiones, le habló a mi mamá y le dijo, oiga, es que yo creo que usted es parte del problema, ¿no? Y pues usted también tendría que venir a las sesiones con ella, porque si no, pues no va a funcionar lo poco que ya hemos avanzado. Y no pasó. Y no pasó, obviamente, porque pues como ella va a tener un problema. Entonces, obviamente dejamos de ir y volví a lo mismo. Y bueno, entonces en la adolescencia ibas a esta escuela increíble donde eras libre, podías hacer lo que querías, y llegabas a tu casa y todo lo contrario. Eso fue en secundaria. ¿Y en prepa? Bueno, aparte de eso, también no me gustaba nada cómo me veía. O sea, yo me sentía la persona más horrible del mundo, pero no tanto porque lo creyera genuinamente, sino porque decía, es que esto no, o sea, esto no va conmigo, esto no me queda bien, porque pues mi mamá me decía cómo peinarme, cómo vestirme. Por ejemplo, yo iba a la escuela y yo usaba un flequito aquí, no, horrible, que ella no me dejaba quitármelo por nada del mundo. Es que yo le decía, es que no me gusta, o sea, no me gusta. Y ella también lo tenía y su problema era, es que no te quieres parecer a mí, es que tu problema es que no te quieres parecer a mí y por eso te lo quieres quitar. Bueno, y
Y si no me quiero parecer a ti, ¿cuál es el problema? Entonces, también de usar el uniforme gigante y todo eso, y ya en la prepa, O sea, no eras libre ni de vestirte, ni de adolescente. no, nunca. Y ya en la prepa, ahí sí ya me lo quité, obviamente, porque dije, ya, no me importa tu opinión. pero también fue difícil porque yo me puse a como en piloto automático. Entonces, pues como ya no me importaba realmente. O sea, ¿quieres que haga esto? Sí, lo hago. ¿No quieres que lo haga? No lo hago. Respecto a tu mamá. Ajá. Entonces, pues ya como que me daba igual esa parte. Pero también como que me iba yo olvidando de lo que yo realmente quería. Entonces, pues me aislaba de la gente, no hablaba con nadie, no quería hablar con nadie, me la pasaba con los audífonos. Entonces, realmente no pasó la gran cosa hasta, no sé, segundo más o menos, que tuve unos amigos que, no sé, como que me regresaron un poquito La vida. ajá, de es que no quiero esto y así, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empecé a escapar de mi casa, que yo no lo hacía para irme por ahí de loca, sino, o sea, yo lo hacía con mi idea de no volver nunca, jamás, pase lo que pase. Pero pues obviamente, bueno, la primera vez ni me acuerdo cómo fue, pero pues de que mi mamá se puso a buscarme y así, entonces pues ya me encontraban, me regresaban y volví a hacer lo mismo. Pero ¿qué te hacía o decía tu mamá cuando te encontraba? Es que no la quería, que era una malagradecida, eh, que si ella siempre me lo ha dado todo. Pues sí, más o menos eso. ¿Y no volviste a ver a tu papá desde que se fue? ¿O sí? Sí, en una de esas tantas veces que me escapé, mi mamá le habló a mi papá y le dijo, oye, pues búscala tú, que se quede contigo porque conmigo ya no quiere estar. Y yo así de, pero es que yo tampoco quiero estar con una persona que ni conozco. Pero pues seguía yo siendo menor de edad, entonces les dije, bueno, está bien. Y de vez en cuando me iba con mi papá, pero pues como no me gustaba tampoco, también luego me quedaba en casas de amigos y así. Y de hecho una vez que fui con mi papá, creo, eh, llegamos a la casa de mi mamá como para hablar con ella y así. Y yo le dije a mi papá, oye, es que yo, o sea, yo no puedo hablar con mi mamá así yo sola, o sea, es imposible, o sea, no le va a entrar nada y, yo tampoco quiero estarme desgastando para hablar con la pared. Entonces le dije, llamé a una psicóloga que me atendía antes, que si podía venir para como mediar la situación. Y estábamos estaba mi mamá, mi papá, la psicóloga, yo, y no me acuerdo qué le dije exactamente, pero la psicóloga sí decía como, es que, bueno, le decía a mi mamá, es que no está escuchando que su hija sí se quiere quedar aquí, pero no se quiere quedar en las mismas condiciones y que quiere que usted cambie y así. Y mi mamá hace como de, no, porque yo le he dado todo y que yo me he despidido por ti, todo ese tipo de cosas. Sí, o sea, tu mamá no se, hasta la fecha no se ha hecho responsable de ni uno solo de sus errores. ¿Ha aceptado algo Pues que es ella ha que, hecho mal? o sea, sí me ha pedido perdón, pero siento que sigue sin ser consciente de las cosas que hizo porque
para ella como que todo lo que hizo estuvo bien. Entonces, como que el problema era mío, de que a mí no me gustó su forma de crianza, de que fue como que a mí no me gustó, pero en realidad no ve todas las cosas malas que hizo. Sí, o sea que básicamente no tenías permitido respirar. Entonces, bueno, te ibas con estos amigos y esto fue como en segundo de prepa más o menos. Ya nos estamos acercando a los 20 años, o sea, habrás tenido unos 17 por ahí. Ujú. ¿Tenías pensamientos oscuros como de yo ya no quiero estar aquí? No de la vida, pero sí de no quiero seguir en esta misma situación. Quiero estar en cualquier otro lado, me da igual, pero en otro lado. ¿Y qué pasó de ese círculo social que tenías a tengo 20 años e intento autodesvivirme? ¿Cómo escaló hasta ahí? Bueno, cuando vivía cuando vivía con mis amigos, uno por aquí y otro por allá, pues ya después de eso empecé a vivir sola, a trabajar, ¿A los cuántos años? 18. Sí, porque yo nada más esperaba de que tengo mi INE y ya. No sé, como que anhelaba mucho tenerlo porque era como, pues ya nadie va a decirme qué hacer. Ya no puedes, pues sí, era como mi llave. Era tu pase de libertad, Ujú. tu pase a la libertad. Parte de la condición con la que tú vives es que suelen autoherirse. Ujú. O sea, tienen una inclinación a auto hacerse daño Ujú. en la piel normalmente, ¿no? Ujú. Y tus bracitos los has lastimado muchísimo, que es una característica común del TLP. ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Pues lo empecé a hacer desde que vivía con mi mamá, pero en la pierna, para que no me viera. Pero tampoco lo hacía eh, tan seguido, porque, o sea, yo sabía que no era libre ni de bañarme con la puerta cerrada, entonces en algún momento me iba a ver. Entonces, pero pues ya tenía yo como esa idea. Y ya después, en, en como todas estas casas diferentes, pues ya lo empecé a hacer como más seguido, porque yo dije, pues bueno, aquí ya nadie me va a ver y así. Y Pero ¿qué impulso sientes? ¿Qué se siente? ¿Qué impulso sientes? ¿Qué piensas antes de hacerlo? pues es como tener mucha presión adentro, en el cuerpo, y tener que sacarla por algún lado. Entonces, eh, pues te cortas y como que sientes una liberación de tanta presión, ya no, por un micromomento se te olvidan todas las cosas que estabas pensando. Entonces, es un poquito como cambiar el dolor emocional por el físico y que se te olvide tantito que te estás sintiendo tan mal. O sea, el dolor emocional llega a tal nivel que prefieres en ese momento sentir mejor dolor físico. Ujú. Ya. Entonces empezó cuando todavía vivías con tu mamá en las piernas, después escaló a los brazos porque ya nadie te ve. Ujú. ¿Y te decían algo tus amigos? No, la verdad es que pues nunca lo mostré y tampoco nunca lo hice tan seguido. Creo que lo hice ya sí que fue mucho después de algún internamiento, no sé si fue el segundo o el tercero o el último, no sé, pero fue después ya de todo eso. Ujú. Aparte porque, eh, no sé, ya como que en el hospital psiquiátrico, en el internamiento, pues como que ves que más personas lo hacen y así. Y no sé, de alguna manera, no te digo que les copies, pero es que compartimos el mismo sentimiento, ¿me explico? Entonces,
Luego ya después vas y estás con otra persona que también lo hace o lo hacía, y es como, mira, yo tengo esta y así. Entonces, no sé. Entonces, no sé, eso como que te da más... Valida Ujú. tu manera de ser. Ujú. Y bueno, entonces ahora sí, ¿cómo escaló a tengo 20 años y tengo un intento de autodesvivimiento? ¿Pasó algo en particular o más bien fueron sentimientos que fueron creciendo? Bueno, es que en el primer trabajo que tuve, me gustaba mucho, por cierto. Eh, Me gustaba mucho trabajar ahí, trabajaba en un restaurante, em, pero yo vivía en ese momento en la casa de un amigo, em, y siento que para ellos era como muy fácil decir, bueno, pues que se quede aquí, iba a trabajar, iba a estudiar, ¿no? Está bien. Eh, Porque esa era también como mi idea, ¿no? Pero pues ya después era muy pesado para mí trabajar, como para decidir ahora estudiar también, y aparte estar viviendo en una casa que pues no es mía, ¿no? O sea, en cualquier momento me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya no puedes vivir aquí. Entonces, digo, o sea que yo agradezco la ayuda, obviamente, eh, pero quizás en ese momento ni siquiera yo era consciente de todas las cosas que pasaban en mi cabeza. Sí, o sea, no sentías que era tu casa, pues. Ajá. Eh, entonces yo empecé como a sentirme más deprimida, a decir es que pues no sirvo para nada, no puedo dormir, eh, no me puedo concentrar, eh, no sé, todas estas cosas, que entonces yo empecé a buscar como psiquiatras, porque, o sea, yo sabía que si iba con un psicólogo, pues sí me iba a dar terapia o algo, pero yo ya llevaba tantos días sin dormir que yo dije, o sea, necesito algo, no sé, una pastilla, lo que sea, pero que pueda dormir. Eh, entonces, buscando, los psiquiatras son carísimos, o sea, con un psiquiatra particular es muy caro. Eh, entonces encontré el Fray, Fray Bernardino. ajá, el Fray Bernardino, que fue la primera vez que fui. Me atendieron en urgencias, me dieron unos medicamentos y así. Y no sé, ya después, no sé cómo escaló, que yo quería, es que quiero que me internen, ya no quiero saber nada de la vida, ya quiero internarme en cualquier lugar, da igual. Y me acuerdo que fui a otro hospital. ¿Pero por qué te querías internar? Es curioso que tuvieras Ajá. ese deseo. Uh-huh. Pues ¿Sentías que algo no estaba bien contigo? Pues sí, sentía que algo no estaba bien conmigo, que yo no podía hacer nada, que no era capaz de hacer nada, que ya no quería saber nada de la vida. O sea, no tenía la idea como tal de morirme, pero sí de morirme en el sistema, en la vida, en como de ya no existo, no me busquen, yo no busco a nadie, no quiero saber nada de nada. Desaparecer. Ajá. Y me acuerdo que fui a este hospital, y, que la verdad ni me acuerdo qué hospital era. Según yo era del IMSS. Y se me hace muy curioso porque eh, me dijeron que era el Morelos. Y yo después estuve internada en el Morelos. O sea, ya después cuando estuve internada era como completamente diferente a lo que según yo había visto. Entonces, no sé, se me hizo raro. ¿Qué? Pero bueno, el caso es que fui esa vez y era pandemia todavía. Y me dijeron, es que no te podemos aceptar porque pues ahorita nadie entra, nadie sale. Entonces yo dije así como, no me importa, o sea, no me importa que me contagien de COVID, no me importa.
pero porfa, acéptenme, porque ya no sé qué hacer. ¿Hablabas con tu mamá? No, no, o sea, yo no le dije que me sentía mal ni nada, o sea, Pero me refiero a, en general, ¿tenías comunicación con ella? no. De hecho, algunos amigos me decían, oye, es que vino tu mamá a mi casa a preguntarme que si sé algo de ti eh, y se ve que está muy mal y así. Y yo les decía, pues es que, pues no le voy a decir, o sea, no me importa si parece que esté muy mal, yo también estoy mal y no la quiero ver. Y o sea, no es que no es que no la quiera o que la odie, porque pues también hubo cosas buenas, ¿no? Pero, pero pues obviamente uno se quiere separar de lo que te hizo daño y aparte que sabes que esa persona si volvieras a regresar volvería a estar igual. Totalmente. No te aceptan y luego, Luego dejé de ir al trabajo porque ya me sentía mal eh, y empecé como a, a rentar yo sola, a vivir yo sola. Eh, y pues me seguía sintiendo mal, pero al menos ya no sentía como tanta presión, ¿sabes? O sea, sí, por lo menos ya tengo mi propio espacio en el que yo decido. ajá, y aparte, pues si me va bien o si me va mal, ¿a quién le importa? ¿No? Si como, no como. Porque, o sea, no es nada más de que yo quisiera estar bien o quisiera estar mal, pero a veces, pues uno hace cosas para aparentar que está bien. Entonces, si yo no estaba bien en ese momento, pues no tenía a nadie con quien aparentar decir, ay, sí, estoy bien y estoy comiendo y estoy trabajando. Entonces, ¿Y qué pasó? O bueno, sea, ya luego, eh, porque estamos llegando a los 20 años que pasó lo que pasó. Ajá. sí, ya Pues ya luego, estás viviendo sola, si como no como, si vivo o no, ya nadie se entera. uh-huh. Ya después, bueno, ya nos conocíamos desde antes, ¿no? Pero se podría decir que formalizamos la relación con mi pareja. O Era sea, mi ya, novio. ya andabas con él. Sí, bueno, más o menos, ya después bien. Es ok. Entonces, no sé, eso me ayudó, o sea, siento que como que me dio un poquito de esperanza. Pero todavía no pasamos al primer intento. No, todavía. Ok. Y entonces empezamos a vivir juntos y entonces como que ya no me dio tanto igual dejarme morir, ¿no? Por así decirlo. Entonces me sentía mejor, empecé a trabajar otra vez y ese trabajo no me gustaba, pero es en el que más tiempo he estado, no sé por qué, pero supongo que porque estaba más estable. Después de varios meses, pues como que me empecé a volver a sentir mal, pero porque yo todavía sentía como que mucha culpa de haber dejado a mi mamá, porque pues ella en su cabeza era como, ay, es que me abandonaste. Entonces me pasó esa idea a mí, por así decirlo. Entonces, pues sí me lo creía y sí decía, es que yo la abandoné y qué va a hacer de ella si no estoy, quién la va a cuidar y así. Y entonces sí me sentía muy culpable, pero pues igual sé que si me hubiera quedado y, y me hubiera ido de mejor manera, por así decirlo, porque yo un día simplemente, eh, ella salió, yo agarré mis cosas, me fui, me escapé y ya jamás regresé, desde entonces no la veo. ¿Desde ese entonces no la has visto? Uh-huh. O sea, tienes que unos 6 años sin verla, 5. ¿Ni una vez la has visto? Ni una vez. Y tu novio, por lo que entiendo, sí la ha visto, ¿no? Sí, una vez creo.
pero ahí no sé, a ver sí que no sé qué hayan hablado. Bueno, esa es ya otra historia. Sí, es que ya me voy a adelantar mucho. Pero cuando mi novio y mi mamá hablaron, fue porque yo estaba en... ¿Estás internada? Bueno, no sé si esa haya sido... Bueno, ya no sé entonces. Pero fue porque yo estaba en un grupo de AA y tenía que conseguir una carta de mi mamá como para que la perdonaran, no sé qué. Y la verdad, yo cuando recibí sacarla a esa carta, en lugar de perdonarla, me enojé. Ok, a ver, entonces vámonos un poquito más para atrás. Hay una cuestión aquí de sustancias o es alcohol. Ah, no, bueno, bueno, es que en realidad yo siento que no tuve nunca ninguna adicción. O sea, sí consumí muchas cosas, pero no tuve como algún problema para dejarlo. O sea, yo fui ahí porque decían que te podían ayudar también en trastornos mentales. eh, pero, pues bueno, eso ya, otra historia. Ok, ok. Pero bueno, entonces, te mudas con tu novio, todo bien, ya tengo por lo menos menos ganas de desaparecer, ya me importa un poquito más. Y cómo de me importa un poquito más a intento autoesvivirme. Es que la verdad no sé cómo llegué a ese punto, cómo escalaron tanto las cosas. No sé, de hecho ni siquiera me acuerdo de la primera vez que lo intenté. Eh, no sé. Solo recuerdo que, bueno, no sé si esa fue la primera vez, pero muchas pastillas, me quedé inconsciente, me llevaron al hospital y solo recuerdo como 3 segundos de que estaba como en una cama de metal o así como de urgencias o no sé. Y tenía como una manguera así en la garganta, que ya después supe que era Intubación. no, el lavado de estómago con carbón. Ok. Pero bueno, esos 3 segundos que desperté, nada más como que me levanté, sentí eso, empecé a gritar y no sé qué me hicieron, pero me volví a quedar inconsciente pues hasta que ya estaba en piso y ya estaba mejor relativamente. Pero no, bueno, no sé si esa fue la primera vez o la segunda, pero sí me acuerdo que la segunda, eh, otra vez estaba en el hospital. Ahí en el hospital me dijeron, es que tienes que ir con el psiquiatra para que te haga una valoración. Y la psiquiatra me dijo, es que te voy a hacer un pase para un hospital psiquiátrico porque esta es la segunda vez que lo intentas, ya no te puedo dejar así. Y yo me quedé así como, o sea, como, como que es la segunda vez que lo intento, porque yo no me acordaba. Y la doctora me dijo así como, sí, no te acuerdas de mí, no te acuerdas que ya estuviste aquí. Y yo, no, o sea, no me acordaba de nada. ¿Y crees que esa amnesia habrá sido traumática o causada por fármacos? O un poco de las dos. Pues yo creo que un poco de las dos. ¿Cuándo fue tu primer internamiento en un hospital? Porque también has platicado acerca de que en alguna ocasión fue voluntaria y otras fueron involuntarias, ¿no? Uh-huh. De las tres, ¿la primera fue voluntaria o involuntaria? Es que lo que pasa es que cuando entras, o al menos cuando yo entré, te preguntan así como, ¿estás de acuerdo que te vas a quedar? Y así, y tú dices sí. Pero ya después adentro, eh, ya ven como tu estado y que estás como muy grave. Entonces ya te lo cambian a involuntario. Entonces, pues ya no puedes decidir, ya me quiero ir, hasta que el doctor te dé de alta. Uy, qué fuerte, porque es estar privado de tu libertad. Y han sido 3 veces en total, entonces, y 6 intentos. Uh-huh. Es que había veces que no sé si cuente como intento o no, pero igual agarraba de que todas las casillas me las
como que ya no me hacía como, pues no sé si mi cuerpo lo rechazaba o algo así, que nada más iba al hospital unos 2, 3 días y ya. Pero la verdad es que cada vez como que lo intentaba hacer más fuerte porque yo decía, es que, o sea, ¿cómo es posible que no haya funcionado? Porque al menos yo tenía como la idea de que, como en las películas, ¿no? De que se toma 2, 3 pastillas de una cosa y ya. Pero al parecer, al parecer no es así. Entonces, Entonces, o sea, han sido 6 veces, pero no sabes si en realidad han sido más. A ciencia cierta no sabes bien cuántas veces han sido, es lo que entiendo. Y todas las veces que te han internado ha sido a raíz de un intento, me puedo imaginar. ¿Cuándo fue la última? la última fue hace un año. Ok, y esa fue la estadía de 40 días. Ajá. Ok. Y ahí has relatado cosas como súper relevantes, pero más allá de las cosas que creo que ya hay demasiados podcasts morbosos que hablan acerca de todas las cosas que pasan dentro de los hospitales psiquiátricos. ¿Tú qué viviste? ¿Cómo fue tu proceso para que te dieran de alta? ¿Qué cosas tuviste que hacer? ¿A qué te tuviste que enfrentar? ¿Cómo te has enfrentado con tus propios sentimientos para aceptarlos y sanarlos? ¿O me explico? Ujú. ¿Cómo fueron esos días para ti? ¿O cómo ha sido en general tu experiencia en hospitales psiquiátricos y qué tanto crees que esta fue la última vez? ¿O qué tanto crees que igual y no? Es que siento, bueno, en los 3 internamientos que he tenido, no, no profundizan tanto en la raíz del problema, sino más bien en esperar a que haga efecto el medicamento. Entonces, aparte son, bueno, en los 2 hospitales que estuve, que es el Fray y el Morelos del IMSS, son hospitales de corta estancia. Okay. Eh, entonces, lo que hacen es contenerte, como contener el mayor momento en el que está la persona en riesgo, en crisis, y darlos de alta cuando la crisis aparentemente ha pasado, pero obviamente no están curados al 100% o aptos para reincorporarse a la vida normal. O sea, podemos decir que no curan en los hospitales psiquiátricos, sino esperan a que se bajen las crisis. Medican para que se bajen las crisis. Así es. O sea, ¿no crees que te han curado? No, solo que me han ayudado a sobrellevar un poco pues todo esto, pero una cura real, no. Aparte, eh, no siempre esperan a que pase la crisis como tal, porque hay muchas personas que van y si los doctores ven que no está poniendo de su parte, que realmente no se deja ayudar o algo así, pues lo dan de alta. Lo dan de alta porque necesitan camas, porque necesitan que lleguen más pacientes. Entonces, pues realmente no es una ayuda real bueno, no es una cura, simplemente es como un lugar de contención. Entiendo. ¿Qué puedes decir que es lo peor que te ha pasado en un hospital psiquiátrico? A ti misma, a ti, no lo que has visto, a ti misma. Que el hospital esté infestado de cucarachas. Yo le tengo fobia a los insectos. Y no sé, que estuvieran ahí por todos lados, en el pasillo, en las paredes, caminando. Y luego las que ya se murieron, que estén ahí. No. Qué insalubre.
Y emocionalmente, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Que digo, eso emocionalmente está bastante rudo, ¿no? Pero ¿cuál es, si pudieras decir, este fue mi pensamiento más oscuro, ¿cuál podría ser? O sentimiento más oscuro. Pues encontrar la manera de la vida ahí adentro. Ok. Que sí lo intenté, pero no funcionó. ¿Y hubo alguien adentro que te convenciera de que la vida vale la pena o que tú hayas visto algo que dijeras, híjole, después de haber visto esto, creo que sí quiero seguir viviendo? Pues como tal, no. O sea, sí hay casos, historias que dices, pues si él está luchando por su vida, pues igual y yo también debería hacer lo mismo. Pero siento que no puedo basar el hecho de decidir quedarme solo por una historia que vi, una persona que vi, porque sería muy superficial. Entonces, pues trato de buscar en mí mis razones para, para quedarme. Y a ver, te hago 2 preguntas que van relacionadas. La primera, ¿cuáles son tus razones de querer irte? Que no le veo sentido a la vida. Es como jugar Monopoly y odio el Monopoly. Es muy aburrido. Hay que esforzarse demasiado por un tal vez. Y cuando llegues a ese tal vez igual y ni siquiera te gusta. Pero ¿a qué tal vez te refieres? Pues a cualquier meta que te puedas proponer, puede que lo logres, que no lo logres, pero aún así es un esfuerzo, me parece un esfuerzo sobrehumano el simple hecho de vivir en este sistema. No le encuentras sentido. No. Esas son tus razones para irte. ¿Cuáles son tus razones para quedarte? Ves que aún así puedo disfrutar de algunas cosas, Por ejemplo, pintar, el arte en general. Creo que el arte es lo más real que tenemos como personas. No sé, ya ahorita no espero nada o mucho. Simplemente pues vivir al día y lo que pueda hacer hoy. Mañana quién sabe. que tengas una condición o no, es la mejor manera de vivir hoy. Porque al final del día, pues vives el presente y es lo ideal curiosamente, para encontrar la felicidad. Pero ¿a ti qué te hace feliz además del arte? Más allá de, obviamente, tu relación de pareja y tus animalitos que se ve que los amas mucho. ¿Hay alguna otra razón que digas, bueno, está padre por esto? Mm, los animales, la naturaleza, nada más. Y algo vi que ya no te has estado cortando, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste? La verdad no recuerdo, pero hace, ¿qué será? 8 meses, más o menos. O sea, podemos decir que a raíz de tu último internamiento sí has mejorado. Sí, pero luego de que salí, yo seguía mal. Creo que todavía tuve otro intento con una cuerda que seguía mal después de salir, pero pues al menos tenía un poquito de más paz y no sé, como que yo solita dije, pues no voy a exigir nada más que estar viva y ya.
O sea, entiendo que para ti todos los días se tratan de no de vivir, sino de sobrevivir, o no tanto así. Pues sí, de sobrevivir, pero pues también de tratar de vivirlo, ¿no? Porque si no, pues no tendría sentido. Pero, bueno, pues sí, o sea, me di como tiempo para estar bien, para no exigirme nada. Pues sí, para estar simplemente en paz y, y ya después, pues llegará el punto en el que ya pueda, ahora sí, ponerme metas o no sé. Por lo menos con base en mi experiencia, hay gente que encuentra propósitos así nada más porque sí, pero hay personas que necesitan buscarlos. Mm. Por lo menos eso me pasa a mí. Yo los busco. Sí, aunque, no sé, yo intenté buscarlo, no lo encontré. Así que llegué a la conclusión de que no hay ningún propósito y eso también está bien. Es como ver a Sísifo feliz. Entonces, bueno, saliste hace un año. ¿Ese año se ha tratado de mejorar tus emociones o de qué se ha tratado este año? Pues sí, de mejorar, no mis emociones, de cambiarlas, sino simplemente, pues tener una mejor relación con ellas. Coexistir con tus propias emociones. Ajá. No cambiarlas, sino aceptarlas y vivir con ellas. Porque, no sé, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, pues en sí no es mala. Pues puedes aprovecharla de algunas maneras, te dice cosas. La ira también te dice cosas, te dice, no sé, por ejemplo, si algo te enoja, te dice, te advierte de cosas que no puedes permitir. No sé, como que cualquier emoción es una manera de ver cosas que quizás quieres cambiar. Por ejemplo, la tristeza, la melancolía, todo eso, a mí en lo personal me sirve y a veces incluso hasta yo misma la busco. Ahora ya sin llegar a un punto en el que no la pueda controlar, ¿no? Pero desde ahí de donde salen algunas ideas creativas para la pintura, cualquier cosa, ¿no? Creo que la mayoría de los artistas tienen como que sus emociones muy a flor de piel. Ajá. Y no sé, si no existiera ese sentimiento, no tendríamos muchos escritores que... Sí se habla muchísimo de la tristeza en las artes, sin lugar a dudas. No hay uno solo que no lo haga con dolor o por dolor o, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres volver a ver a tu mamá? Me gustaría, pero cuando yo esté mejor, cuando yo esté lista de saber que me diga lo que me diga no me va a afectar. Porque, no sé, siento que ahorita todavía no podría y todavía me afectaría bastante lo que me llegara a decir. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Necesitas hacer que perdonarla? No, simplemente yo estar más fuerte, por así decirlo. Sí. ¿A tu papá lo quieres ver? Pues no me niego, pero tampoco es algo que busque o que desee, porque no sé, como no estuvo conmigo mucho tiempo, es prácticamente una persona desconocida y siento que en qué me podría servir hablar con él o así, o sea, ¿qué le puedo preguntar? ¿Que por qué se fue? Siento que esa información no me serviría de nada realmente, entonces
aparte no me siento como tan conectada a su familia. Como que no me da curiosidad saber de su mamá, de su abuela y así. Que por otro lado con mi mamá, pues sí me gustaría saber un poquito más de mi historia, de dónde vengo, de su abuela, de su tatarabuela, no sé. Entiendo. Si de pura casualidad esta entrevista llegara a ojos y respectivamente oídos de tu papá, ¿qué te gustaría decirle? No, creo que No lo tienes nada que decir. que ya he dicho habla por sí solo. ¿Y a tu mamá? También, nada que decir. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la misión o el objetivo que tienes con esta entrevista? Pues me gustaría que las personas que no tienen algún trastorno simplemente fueran un poco más empáticas con las que sí, que no crean que no es una enfermedad como cualquier otra. Y nada más, y que si están en esta posición o tienen algún familiar, simplemente no hay palabras que ayuden más que estar ahí, estar presente y ser paciente. Si tú decidieras ya no estar aquí, ¿qué te gustaría que la gente sepa de ti? Entiendo que acabas de platicar todo respecto a qué sientes, quién eres, qué te gusta, pero si pudieras decir, estas son mis últimas palabras, ¿cuáles serían? Que me gustaría que vieran mi arte, mis pinturas, los cuadros que he hecho, que, bueno, no que les gusten, eso ya es otra cosa, pero al menos que supieran un poco de lo que quise decir ahí. ¿Qué quieres decir en tus cuadros? ¿Dices cosas que se relacionan entre sí o son sentimientos como muy distintos entre sí? Pues es que cada una tiene su sentimiento, su historia, y pues todas son diferentes, no siempre, bueno, nunca he pintado algo lindo, por así decirlo, de que flores o no sé, pero es como más bien como mis sentimientos en ese momento, y que sepan que una persona puede llegar a ver ese tipo de cosas como las que pinto, o ver el mundo de esa manera. ¿Y tienes obras que vendes? Sí. ¿Y dónde las podemos encontrar? Las pueden encontrar en mi Instagram, @lia.cc00. ¿No crees que vale la pena vivir la vida para vender cuadros? Sí, los tres. Bueno, sí. Ok, para cerrar, si yo te dijera ahorita, Lía, esta es la última obra que vas a pintar, ¿qué pintarías? Me pintaría a mí con alas como fabricadas, porque siento que a mí me las cortaron, pero yo puedo volver a construir las mías.